Ahí está. Ok, bueno, lo que vamos a hacer hoy, pues como les decía, algunos ejercicios acá con cadenas, algunos ejercicios con números y de ahí pasamos a lo que vendría a ser tracking. Los ejercicios con cadenas, acá como ven, suelen preguntar simplemente ciertas cositas como tal vez hacer alguna operación, como por ejemplo en este caso, yo que sé, podría ser detectar si son palíndromos, invertir la cadena, o como en estos otros, saber, no sé por dónde están. Había uno que era de prefijos, de sufijos, entonces más o menos de eso van los ejercicios con cadena y incluso también se lo puede utilizar para hacer permutaciones y combinaciones. Pero a ver, lo que nosotros vamos a hacer de momento va a ser el ejercicio 17. Acá está. Dice, dado una cadena, escribir procesos recursivos para resolver cada uno de los siguientes problemas. Si es que por si acaso fuera un ejercicio que ha coincidido con el avance del ListenElder, me avisa nomás para cambiar otro, para buscar otro ejercicio. Ok, entonces la recursividad, eso primero que nada, recursividad, muchas veces reemplaza a procesos que se pueden resolver con fors o con whiles. Así que cuando nosotros veamos algún ejercicio, tal vez conviene primero tratar de resolverlo con for y de ahí hacer como que una especie de traducción a lo que vendría a ser un proceso recursivo. Aquí por ejemplo nos dice, dado una cadena C, escribir procesos recursivos para resolver cada uno de los siguientes problemas. Encontrar la cantidad de veces que aparece un carácter X en la cadena. Por ejemplo, si la cadena fuera elementos de programación y el carácter que estoy buscando es X, el resultado será 4, de que aparece 4 veces. El inciso B dice generar una cadena C1 equivalente a la cadena C, pero invertida. Aquí como ven les decía, ¿no? Invertir una cadena. Y si la cadena fuera comer, la inversión sería remove. Contar la cantidad de vocales que tiene la cadena C y digamos la cadena fuera elementos de programación, el resultado es 10. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer eso? Primero, pensaremos en el inciso A. Nos dice que para una cadena, a ver, pip, 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 nos dice que para una cadena C, que puede ser por ejemplo elementos de programación, no voy a considerar el acento para que no haya eh, discrepancias ahí, pero nos dice, si en esta cadena lo que yo quiero buscar son todos los caracteres iguales a E, ¿cuántos habría? Eso era el inciso A, ¿no? Si no estoy mal. Sí, inciso A es ese. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto? Primeramente, hay que pensar cómo tal vez lo podríamos resolver, tal vez usando un for, ¿no? ¿Cómo lo podríamos resolver con un for o con un while? En este caso sabemos que las cadenas, los strings, también manejan posiciones. Les decía que era algo como muy similar a los arreglos. Entonces cada una de estas letras tiene una posición. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Yo quiero buscar alguna posición en la que el carácter sea una letra E, es decir, igual a la que estoy buscando. Entonces, para cada una de estas posiciones, como mi intención es buscar una E, tengo dos tipos de respuestas. De que si coincida, o por el contrario no coincida, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el de la posición 0, una E, es exactamente el mismo que yo estaba buscando. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer?
El ejercicio dice que cuente cuántos caracteres del texto coinciden con este que estoy buscando. Entonces aquí, como he encontrado uno, pues esa es parte de mi solución. Si coincide, más 1. Más 1. Si no coincide, pues no sumo nada. Es decir, más 0, por ejemplo, ¿no? Y una vez que termine eso, que termine de comparar si es una letra E, lo que yo tendría que hacer es, por ambos lados, revisar el siguiente carácter. Y nada más, ¿verdad? Y en algún momento voy a terminar de analizar la cadena, es decir, voy a llegar al final, y es cuando yo tendría que terminar. Una vez que llego a este punto, ya no tengo nada más que hacer y termino. ¿Cómo podría hacer yo esto con un for o con un while? Aquí les decía, manejamos posiciones. Entonces, ¿cómo funcionaba el for? El for generalmente tiene un contador, ¿no? For int i igual a 0. Podríamos decir, ¿no? Porque si la primera posición empieza en 0, mi contador me conviene que empiece en 0. Mientras i sea menor, y acá, ¿cómo yo podría decirle que se ejecute el for tantas veces como sea necesario hasta que termine de revisar todos los caracteres de la cadena? Recordemos, a ver, un momentito, admitir. Recordemos de que la vez pasada, hace unas 2 semanas, cuando tuvimos nuestra clase, les mencionaba de que, bueno, aquí creo que no lo escribí, pero en string existen varios métodos y uno de ellos es el método que nos permite conocer el tamaño, y ese de ahí es length. Entonces c.length, este de acá es el que me permite conocer el tamaño de la cadena, es decir, cuántos caracteres hay. Por lo tanto, yo tengo que decir, voy a revisar todos los caracteres hasta antes de llegar al final, yendo de uno en uno, ¿no? Algo así sería mi instrucción. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando digo hay una respuesta de no y hay una respuesta de sí, eso básicamente es como hacer una pregunta. ¿Qué conocemos nosotros que pueden hacer preguntas? Pues los ifs. Entonces, pregunto, si en esta cadena C, el carácter que estoy revisando en la posición, digamos en este caso 0, coincide con X, entonces hago algo, y si no, hago otra cosa. ¿Cómo hago eso? c.charat. Este es un método que nos permite a nosotros revisar un carácter en un string, ¿verdad? Charat en la posición I es igual X. Entonces, si han coincidido, significa que yo tengo que sumar 1, ¿no? Sumar 1. 1. Llavecita, llavecita. Aquí llavecita. Si no, significa que... si no, no sé por qué he puesto in, else. Si no, hay que pues no sumar nada. Sería como que más 0, ¿verdad? Y una vez que termine todo esto, pues el for me va a ayudar a ir al siguiente carácter y revisar nuevamente, ¿cierto? Eso es lo que más o menos tendríamos que hacer si hiciéramos con un for. Veamos acá. Aquí, yo por ejemplo voy a tener el método public static int cantidad, y aquí voy a tener un string c, que es lo que me dice el enunciado, y un int x, que es un carácter x, char. Es lo que me pide.
Aquí porque me bota error. This method. Ya. Bueno, aquí ya me está riñendo porque no tengo la cantidad, ¿no? No estoy retornando nada. Entonces, int cantidad, que de momento va a ser 0. Y voy a retornar la cantidad. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para calcularlo? Habíamos dicho que podemos usar un for int i igual a 0, mientras i sea menor a c.length y más. Entonces, con ese for, yo voy a poder revisar todos y cada uno de los caracteres de mi cadena. Entonces yo digo, si en esta cadena el carácter en la posición i es igual x, si es igual x, entonces la cantidad aumenta en 1. Si no, decimos que no sumamos nada, que sería lo mismo que decir cantidad más 0, ¿verdad? Un poco innecesaria esa parte, pero la pongo para que se entienda, de que no tenemos que sumar nada. Entonces, ¿qué sucedería si es que yo ahora quiero saber cuántas letras E, aquí por ejemplo, system.out.println, quiero saber cuántas letras E tiene la cadena elementos de programación, ahí está, y mando aquí la letra E, punto y coma. Ok, entonces como ven, este es el caso del ejemplo, el texto era elementos de programación, y la letra que estábamos buscando era la letra E. Con este método de acá, con este ciclo for, nosotros estamos intentando contar. Veamos si nos da la respuesta correcta. Nos tendría que decir 4. A ver, está ahí ejecutando. A ver, por favor, que me dé la respuesta. No sé por qué no me deja ejecutarlo. Rayos. Me va a sacar de quicio acá el split. Y entré a esos ratitos solo para ver si funcionaba y me funcionaba. Y era de como que bueno. Ay, qué bacana. Ay, no me deja. No sé por qué no me deja. No me deja ejecutarlo. A ver. Lo voy a copiar y voy a crear otro nuevo. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nuevo replit. ¿Dónde está? Java. Prueba le voy a poner. A ver si este me funciona, por favor. Me está haciendo quedar mal aquí. Run. Bueno, este sí parece que funciona. Ok, a ver si lo pego. Run. Por favor, que me dé. Ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, ha tardado la vida, pero pues ahí está, me ha salido el 4, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí de que la forma en la que lo hemos resuelto usando el for, pues había funcionado. Pero nosotros no queremos usar for, nosotros queremos usar recursividad. Entonces, public static int cantidad recursivo. Y aquí string c y aquí char x. Vamos a hacer una especie de versión recursiva del mismo método que tenemos arriba. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, necesito definir la misma variable return cant, de momento así,
Ok, y acá donde iba nuestro for, eso que es una estructura repetitiva, esto de acá, estructura repetitiva, básicamente lo que significa para nosotros es que se va a volver un nuevo método que es recursivo. Entonces, public int, public static int, contar carácter. Bueno, este tiene que ser privado, perdón, private, ahí está. Entonces, contar carácter, y acá yo me tengo que fijar, esto de aquí es lo que va a reemplazar el for, reemplazar for, ahí está. Entonces, esto de aquí es lo que va a reemplazar el for. Por lo tanto, yo me tengo que fijar acá en el for qué cosas estoy utilizando. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una variable i, que es mi contador. Estoy utilizando una cadena C, entonces la necesito. Y de ahí estoy manejando la cantidad de veces que he contado el carácter. Por lo tanto, toda esa información la tengo que poner acá en los parámetros. Necesito el carácter, digo la cadena, necesito el carácter, necesito el i y necesito la cantidad. Esos son de momento los valores que necesito. Ok, y ahora acá adentro lo que yo necesito es poner exactamente el mismo contenido del for. Pero recuerden que en los métodos recursivos solo se puede utilizar if-else, ¿no? Bajo alguna condición tal vez un for, ¿no? Pero lo ideal sería que lo resolvamos a través de solo ifs. En este caso, la condición para que termine el ciclo, por así decirlo, la repetición, es que llegue al final de la cadena, que haya revisado todas las letras hasta llegar al final de la cadena. Entonces acá yo le digo, si i todavía no ha llegado al final de la cadena, quiere decir que todavía hay contenido por revisar. Entonces, ¿qué hago? Todo esto. Eso es lo que tengo que hacer. Como ven, lo he copiado. Y ahora yo les decía acá, cuando usamos el for automáticamente nos ayuda a avanzar. Nos ayuda a decir, ok, ya has revisado con el 0, ahora vamos a revisar con el siguiente, con el 1. Ya has terminado de revisar con el 1, entonces al siguiente, al 2, y así sucesivamente. Entonces acá, esa parte que dice más, esto de aquí, lo tengo que hacer yo manualmente, y es ahí donde entra la recursividad. Yo tengo que decirle, voy a contar los caracteres de la cadena usando x, revisando la siguiente posición, y más 1, y con la cantidad que he contado hasta el momento. Una vez que termine todo eso, voy a retornar la cantidad que he contado. Básicamente es eso. Y ahora fíjense. A ver. Aquí me falta esto, can't igual. Ahorita les explico por qué pasa eso. Y aquí ya me está reñiendo porque no lo estoy utilizando. Entonces acá, cantidad recursiva. Y aquí me estoy olvidando. Les decía aquí, en vez de poner un for, lo que yo estoy haciendo, estoy creando un método recursivo, un método que reemplaza al for. Y lo que tendría que hacer es llamar a ese método. Contar caracteres, c, x. Aquí me pide ahora que le mande el valor de i. Yo no tengo acá ninguna variable i, pero sí sé que el for, acá, el for empezaba en 0, entonces le puedo mandar directamente 0. Y la cantidad, pues la cantidad la tengo acá arriba, ahí está. Y listo.
¿Qué va a suceder? Este método retorna una respuesta entera, es decir, me los cuenta los caracteres, y eso es lo que yo debería guardar, ¿no? Esa respuesta es la que tengo que guardar, y por eso lo asigno. Ahora ya está bien todo esto. Veamos. Vuelvo a ejecutar. Esta vez está con el recursivo. Entonces me tendría que responder 4. Ahí está. Me responde 4. Como ven, hemos reemplazado nuestra solución utilizando un for, que de seguro tal vez a algunos como que les es más fácil sacar una solución usando for o while. Entonces, para convertir esto a recursivo, su idea utilizando un for, simplemente lo que tienen que hacer es, a partir de eso, crear un nuevo método. Acá abajo está el nuevo método, y pues van copiando, en casi todos es lo mismo. Esta condición que está acá se vuelve la condición para terminar la recursividad. El valor i igual a 0, pues lo tengo que mandar aquí cuando hago la llamada. El i++, este que es para incrementar el contador, lo tengo que hacer yo manualmente. Esto de aquí, si se dan cuenta, es como decir i++, ¿no? En el for. Luego el contenido del for es básicamente lo mismo. Ahí está, es básicamente lo mismo. Aquí está. Con esto de acá arriba. Es lo mismo, he copiado, copia y pega, ¿sí? Y luego cuando termino, pues retorno la cantidad, acá retorno la cantidad igualmente. ¿Dónde puede ser un poco complicado? Aquí. Cuando nosotros hacemos una llamada recursiva, como en este caso contar caracteres, estoy llamando al mismo método, de eso trata la recursividad, el método retorna un entero. Entonces ese entero es el que yo quiero guardar. Este método de acá en algún momento va a terminar y me va a responder, ya sea un 0 o un 1 u otro valor que haya contado. Y ese valor es el que yo me tengo que guardar. Lo mismo sucede acá. Estoy llamando a otro método para que me ayude y ese resultado que obtenga lo voy a guardar. Simplemente es eso. Ok, entonces quería un poquito explicarles esa idea de cómo podrían hacer para traducir una solución de un for a recursivo. Ahora, nuevamente, pues esto de la programación no significa que haya solo una respuesta correcta. Pueden haber varias que resuelvan un problema. En este caso, si nosotros tratáramos de resolver el mismo problema de contar elementos de programación, acá, ¿sí? Contar en elementos de programación, bueno, este asunto lo voy a quitar. Si en esta cadena yo lo que quiero buscar es un carácter X, que de momento es la letra E, este tipo de análisis es como que un poquito más complicadito el que les voy a decir, pero igual si es que ustedes lo van aprendiendo, a la larga ya mucho más fácil sacarlo. En este caso, aquí hay una cadena muy grande. No sabemos de qué tamaño será, digamos yo que sé, son 30 caracteres, ni idea, no he contado. Pero es algo muy grande, por ejemplo. ¿Qué puede ser algo más fácil de resolver? En este caso esto es muy complicado. Algo un poquito más fácil de resolver quizás sea de 29 caracteres, quitándole uno. Y así sucesivamente. Entonces esta misma analogía se puede sacar, ¿no? De que si yo tengo un problema de tamaño n, como en este caso la cadena, un problema de tamaño n-1 es como que un poquito más sencillo. Y así ir reduciéndolo hasta que solo me quede, digamos, una cadena de un carácter o una cadena vacía, dependiendo de lo que estemos haciendo. Aquí, en el caso de esta cadena, ¿cómo podríamos nosotros tratar de reducir nuestro problema?
Una forma de hacerlo sería simplemente fijarnos en el primer elemento. O sea, ¿yo para qué quiero revisar el resto si puedo primeramente fijarme este? Si este de aquí ha coincidido, bueno, entonces genial, que el resto ya haga su trabajo, yo he cumplido con mi parte. Aquí tengo que sumar 1. Y pues para ello viene bien recordar algunas de las operaciones que tienen los strings. Y una de ellas es esta, substring. Substring a nosotros nos permite prácticamente cortar el texto, ¿no? En ese caso, lo que a mí me conviene para esta cadena es cortar, pero desde el segundo carácter, desde aquí. Todo lo demás se tiene que volver a analizar. El primer carácter, ¿no? Ya lo he contado, ya lo he revisado, entonces no tengo que volver a utilizarlo. ¿Es esto? Sí. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá? Los pasos, ¿cómo tendrían que ser? El paso 1 sería como revisar el primer carácter. Revisar el primer carácter. ¿Cierto? Si coincide, entonces sumo 1. Si no coincide, entonces no sumo nada. Paso 2 sería cortar el primer carácter. Cortar el primer carácter. El paso 3, analizar el resto de la cadena. Analizar. Analizar el resto de la cadena. La cadena. Básicamente esto sería como repetir el paso 1, ¿no? Ir al paso 1. Ir al paso 1. Y nada más. Entonces de aquí, como ven, con esas 3 simples instrucciones, que pues hay que desglosar un poquito, estamos detectando de que va a haber un ciclo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, yo tengo la letra A, E, B, A, por ejemplo, ¿no? Este texto. Y yo quiero contar cuántas veces se repite la A. ¿Qué va a suceder? En el paso 1, tengo que revisar el primer carácter. A, E, B, A. Y reviso el primer carácter. Solo me concentro en el primer carácter. A ver si esto me deja cambiar, por favor. Solo me concentro en este. Entonces, este coincide con el carácter que estaba buscando. Como me dice que sí, entonces sumo 1. Tengo que cortar el primer carácter. Entonces el paso 2, lo saco ese carácter. Ahora solo me queda EBA. Paso 3, analizar el resto de la cadena, es decir, volver al paso 1. Entonces ahora mi cadena, que es EBA, tengo que concentrarme solo en el primer carácter y ver si ese coincide con el que estaba buscando. Como no coincide, entonces no sumo nada, más 0. Paso 4. Aquí nuevamente, bueno, no paso 4, ¿no? Esto sería como que hemos vuelto a repetir y aquí estaríamos como de nuevo en el paso 1, paso 2, que sería cortarle ese carácter, ahora solo es BA, y así sucesivamente. Así que si se dan cuenta, esa misma idea funciona. ¿En qué momento yo podría decir que he terminado de analizar la cadena? Aquí arriba, bajo esta lógica, yo terminaba de analizar la cadena cuando llegaba al final de la cadena, cuando mi posición ya se pasaba del límite.
En este caso, como yo siempre estoy reduciendo, va a haber un momento en el que este BA pues solo sea una A y este A solo sea una cadena sin nada, ¿no? Una cadena vacía. Entonces, si yo estoy aquí paradito, tratando de analizar una cadena que no tiene nada de texto, ¿creen que logre algo? ¿Creen que se pueda conseguir algún tipo de resultado de esto? Ya no, ¿verdad? Ya no. Entonces es ahí donde yo tengo que decir termino, ya no tengo que hacer nada. Si la cadena ya no tiene texto por analizar, entonces directamente termino el proceso y empiezo a dar las respuestas. Eso sería una opción. Entonces veamos. La otra opción que tenemos es que a través de un método public static cantidad repeticiones, no, cantidad caracteres de un string C y de un char X, lo que yo podría hacer, como les decía, era ir reduciendo la cadena, siempre revisar el primer elemento y despacharlo, ¿no? Lo boto, no me sirve. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Primero, aquí me tengo que preocupar de que siempre tengo que dar una respuesta. Entonces la cantidad de momento es 0. Y voy a retornar esa cantidad. ¿Qué va a suceder? Como les decía en lo que estaba escribiendo, conviene que preguntemos por el primer carácter. ¿Cómo puedo yo saber cuál es el primer carácter? Acá donde está. Sabemos de que las cadenas, el primer carácter siempre es el 0. Entonces eso nunca va a cambiar. Por lo tanto yo tendría que decir, si de la cadena su carácter en la posición 0, ¿no? Charat, recuerden, me permite a mí obtener un carácter en una posición de la cadena. Si ese carácter coincide justo con X, entonces la cantidad aumenta, cant más 1. Si no, pues lo anoto por si acaso también para que se entienda la lógica, pero no sería necesario. La cantidad va a ser igual a cantidad más 0, ¿no? No se aumenta nada, la cantidad se mantiene. ¿Qué es lo que tendría que hacer después de eso? Lo que yo tendría que hacer después de eso es sumarle todos los caracteres que encuentre después. A ver esto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Acá, si yo tengo, por ejemplo, la cadena grande, que es esta, ¿no? Este es problema muy grande. Yo solo me voy a concentrar aquí en este carácter, en esa letrita. ¿Coincide? Sí. Allá entonces, para este caso yo tengo que sumar 1. Lo siguiente que va a hacer, eliminar el primer carácter, EBA. Entonces aquí yo me voy a concentrar en el primer carácter, en la E. ¿Coinciden? No. Entonces sumo 0. Paso al siguiente. Le quito el primer carácter, ahora solo tengo la B y la A. Y me tengo que fijar esta vez en el primer carácter de nuevo. ¿La B coincide? No. Entonces sumo 0. Paso al siguiente. Ahora es la A. Y me tengo que fijar en el primer carácter. Este es el primer carácter siempre, así que pues es lo que hay. ¿Coinciden? Sí, más 1. Le elimino el primer carácter y ahora está vacío, ya no hay nada. Entonces habíamos dicho nosotros que si la cadena es vacía, pues termina. Por lo tanto, hasta ahí llegó. Pero ahora, ¿qué hago con todos estos valores que he ido obteniendo? Los tengo que sumar. Entonces, el paso final, una vez de que yo llego acá a mi condición que me ayuda a concluir la recursividad, tengo que preocuparme de unir estas pequeñas respuestas. Aquí están. Las voy uniendo. Entonces, para saber el resultado total tendría que ser 1 más 0 más 0 más 1. Lo cual da como resultado 2. Esta es mi respuesta.
Entonces eso tengo que tratar de hacer acá en mi código. Yo ya he verificado si es que ha coincidido, ¿no? Si es que he contado 1 o si es que he contado 0. Entonces ahora lo que me tocaría hacer es unirlo con el resto de caracteres que he encontrado después. ¿Cómo hago eso? La cantidad que tengo ahora le voy a sumar la cantidad de caracteres que encuentre en el resto de la cadena. ¿Cómo es que corto la cadena? Aquí ya he revisado el carácter 0. ¿Desde dónde me falta revisar? Desde el carácter 1. Entonces substring 1 y sigo buscando el mismo carácter. Punto y coma. Nada más. Entonces esto de acá va a seguir ejecutando, seguir ejecutando, seguir ejecutando. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué pasa si la cadena es vacía? Si la cadena es vacía, entonces yo ya no tendría por qué preguntar algo, ¿no? Ya no tendría por qué intentar comparar. Así que esa es mi primera condición. Si la longitud de la cadena es mayor a 0, es decir, todavía hay letras, esto aquí, no me lo ha formateado, ahí está. Entonces yo digo, si todavía hay letras por analizar, es decir, no he cortado todavía lo suficiente, entonces pregunto, ¿la primera letra coincidirá con la que estaba buscando? Si me dice que sí, entonces he encontrado uno. Si me dice que no, pues entonces no sumo nada. Como les decía, esta parte de aquí es como que un poco obvia y se podría omitir, pero la pongo para que un poquito se note la diferencia. Una vez que logre eso, lo que yo habría calculado hasta el momento es simplemente como una respuesta parcial. ¿A qué me refiero? A esto. Aquí yo solo me he fijado en el primer carácter y solo he respondido para ese carácter. El resto, pues ni idea, ¿no? Ni idea. Entonces el resto se tiene que volver a calcular uno por uno hasta que termine. ¿Qué hago con eso? Lo que yo tendría que hacer para sacar la respuesta final es unirla. Y en este caso, pues de aquí me he olvidado, esto tiene que dar int. En este caso, para que funcione, como son respuestas enteras, las puedo ir sumando. Y nada más. Entonces vengo acá, lo pongo acá y... A ver, ejecutemos. Yo creo que ya debería dar. A ver, por favor. Ahí está. Y me ha respondido exactamente lo mismo. Diferencias. Este de acá lo he hecho en un solo método, ¿no? Se ha hecho solo en uno solo, no he necesitado ayuda. Este de acá, pues utiliza for, ni siquiera recursividad ha utilizado. Y este otro, estos dos, vendría a ser como una versión recursiva de los fors, ¿no? Como les decía, el for se tendría que ir a un método aparte, a su propio método, y ahí manejar la posición que utilizaba y aumentarlo manualmente. Eso es lo que tendría que suceder. Así que ahí ya tienen un poquito de alternativas para los ejercicios que vayan resolviendo. Y creo que al menos por este sería todo, ¿no? A Lisenelder creo que le gusta resolver los ejercicios de esta manera. Las que están aquí abajo no están mal. Bueno, la del for sí, porque no se puede usar for. No es recursivo este método. Pero la otra que está aquí abajo no está mal. Así que si ustedes la ven un poquito más sencilla de comprender, la pueden utilizar también, no hay problema. Pasemos con el ejercicio 2. El ejercicio, bueno, el inciso B. El inciso B dice generar una cadena equivalente a una cadena C1 equivalente a la cadena C, pero invertida. Por ejemplo, para la cadena comer, el resultado sería remove. Ok. Pip, pip.
¿Cómo podríamos hacer esto? Ejercicio inciso B, ¿sí? Inciso B, que trata sobre invertir una cadena. ¿Listo? ¿Cómo podríamos hacer esto? Nuevamente, si quieren ustedes también lo pueden plantear con el for. Tal vez hay alguna forma de resolverlo que les puede ser como que un poquito más sencilla. ¿Cómo lo haríamos? Utilizando esta idea de reducir el problema. Por ejemplo, nos decían la cadena C es comer. Yo sé que el resultado de esto tendría que salir remog. Pero ¿cómo lo hago? Aquí son 5 letras, un problema complicado. Bueno, hay más complicados, pero este no es fácil, por así decirlo, no es fácil. ¿Qué puede ser tal vez un poquito más fácil? Quizás si le quito un carácter, ¿no? Ahí está, le puedo quitar ese, ¿no? Comer, luego mer, luego así, luego la R, y luego tal vez cadena vacía, ¿no? Puede ser, son opciones. La pregunta es, ¿qué pasa si por ejemplo yo he reducido tanto que me he quedado con una cadena vacía? Si me he quedado con una cadena vacía, ¿está invertida? En este caso, pues es como que un poquito visual, ¿no? Si no hay nada que invertir, no puedes negar de que no está invertida, ¿no? Es como que ahí está la paradoja. Si no hay nada, entonces pues queda invertido, ¿no? ¿Qué más podrías decir? Así que en este caso, si una cadena está vacía, pues ya está invertida. Decimos que sí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Como este ya está invertido, ¿cómo lo puedo unir a este para que siga invertido? Podríamos hacer, ¿no? Que quede la R más la cadena vacía, ¿no? Y esto sigue dando una R, lo cual también está invertido. Si es una cadena que solo tiene una letra, ¿dónde más vas a invertir? No hay nada más que hacer. Hasta ahí creo que más o menos se comprende. ¿Qué sucedería ahora? Bueno, digamos este es el resultado. ¿Qué sucedería ahora? Para el caso anterior, recuerden que esto se tiene que ir uniendo hacia arriba. Para el caso anterior, yo tengo ER, ¿no? Ya no es solo una letra, yo tengo ER. Y aquí lo que yo había hecho es directamente unirlo con la R. Entonces, siguiendo esa misma lógica, yo tendría que poner acá ER, ¿no? Y concatenarle con el resultado que obtenía antes, que era R. Esto de acá, por si acaso, subrayo azul, es esto de aquí azul. Esto de acá verde es lo de aquí verde. Y esto de acá es lo de ahí, ¿no? La R con la R, la ER con la ER. Entonces, ahora si yo trato de concatenar eso, me va a salir ER, R. Y nada que ver, ¿no? Eso no era lo que estaba buscando. Yo lo que estaba buscando era que de alguna forma esto me quedara como re, ¿cierto? Eso era lo que estaba buscando. Pero he visto que la idea que tenía no me está funcionando, me está saliendo otras cosas. Así que, a ver, todo esto lo borro. Pip, 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 pip. Ahí está. Entonces, la última cadena, pues, como es cadena vacía, decimos que está invertida. ¿Qué es lo que podría hacer?
A esa cadena invertida, porque como dice hay que invertirla, es en sentido contrario, no le puedo concatenar siguiendo el orden en el que he ido bajando. Tengo que hacerlo al revés, es decir, ponerlo al final. A la cadena vacía le concateno la R. Ok. Entonces, esto me va a dar como resultado solo la R. Eso ya lo habíamos visto. Pero ¿dónde se va a ver el cambio? Aquí. Ahora, en vez de añadirle primero el texto, voy a añadirle el resultado obtenido, que vendría a ser la R. Y a eso le concateno ER. Y esto lo que me da es RER, ¿no? Un poco extraño. Pero ya va un poquito tomando forma, ¿no? Aquí está la RE y aquí está la RE. ¿Qué es lo que está sobrando? La última letra. En este caso, no tengo que yo concatenar todo el texto. Lo único que tengo que concatenar es la primera letra, es decir, la E. Entonces lo concateno con la letra E y ahora me sale que tengo RE. El resultado del caso anterior se lo paso acá. El resultado era RE. Y eso lo tengo que unir con la primera letra, que vendría a ser la M. Y ahora tengo REM. Lo mismo pasa acá. REM. Lo concateno con la primera letra, que es la O. O. Remo. Ahí está. Y pues acá la primera letra, que es la C, la obtengo acá. La C. Remog. Entonces, esta es la idea que yo tendría que seguir. Primero, ir quitándole siempre la primera letra hasta llegar a la cadena vacía. Como la cadena vacía técnicamente ya está invertida, lo único que tendría que hacer es en la respuesta anterior, concatenarla con la primera letra del texto que quiero invertir. En este caso la R, en este caso la E, la M, la O, la C. Básicamente es eso. Entonces vengo acá, public static string invertir. Quiero invertir una cadena C que no conozco. Entonces voy a tener un string respuesta y voy a retornar esa respuesta. Esto también a la larga, si quieren, lo pueden ir omitiendo. Yo como lo estoy haciendo como que paso por paso. Pero el listenelder, al menos las veces que yo le vi programar, casi siempre le pone return directo. Eso es como para omitir esta parte, ¿no? Este paso de aquí y este paso de aquí. Así que si ustedes se sienten más cómodos poniéndole return directo, también no hay problema. Igual es válido. Pip, 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 ahí. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Les decía que el caso más fácil es cuando ya no tengo nada de texto que analizar, ya no tengo nada de texto que invertir. Entonces, si la cadena ya no tiene texto, es decir, el texto es cero, ya no hay nada de caracteres ahí adentro, entonces la respuesta va a ser cadena vacía, la propia cadena, por así decirlo. Caso contrario, significa que todavía hay caracteres por analizar. Entonces, ¿recuerdan acá lo que yo les dije? Primero sería de texto ir reduciéndolo tanto hasta que llegue al caso más fácil. Y luego, pues lo voy uniendo. Entonces, vengo acá. Mi problema sería ahora invertir la cadena, pero esta vez desde el siguiente, sin contar la primera letra, desde la segunda. ¿Cómo hago eso? Substring 1, ahí lo corto
para que se analice solo sin contar la primera letra. Y una vez que haya obtenido eso, es invertir ese resultado. Lo que yo tendría que hacer es, al final de ese resultado, ponerle la primera letra de la cadena. En este caso, aquí en una sola línea lo puedo hacer, más c.char_add en la 0. Y esto sería mi respuesta. Y creo que ya está. A ver, probémoslo. Esto lo comento. No me deja, no me ayuda, no tiene ayudas este editor. System.out.println, println. Quiero invertir la palabra comer y quiero que me muestre el resultado. A ver, veamos. Ahí está compilando y se ejecuta remoke. Ahí está. Entonces, como ven, aquí ya ha salido la respuesta. Está correcta. Aquí, como ven, estoy tratando de invertir primero, y el resultado que haya obtenido de invertir la cadena, reduciéndola de poquito en poquito, le voy a concatenar el carácter de la primera letra que he ido analizando. Esto piensen de que en cada llamada recursiva es como si fuera una cadena totalmente distinta. Es decir, esto sería un caso, este sería otro caso, este de acá sería otro caso, este de acá sería otro caso, y este de acá sería otro caso. Todos estos son como si fueran casos totalmente separados. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo quiero obtener la respuesta para el problema grande, tengo que unir los casos chiquitos, los tengo que ir uniendo. Básicamente en eso consiste, ¿ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo es reducir, tratar de resolver problemas más chiquitos, y como esto en algún momento va a terminar, no va a ser eterno, en algún momento a eso le voy a unir la letra que correspondía, y así lo voy invirtiendo. Y listo. Eso sería para el inciso B. ¿Qué pasa con el inciso C? Dice contar la cantidad de vocales que tiene una cadena, ¿no? Por ejemplo, para la cadena C, elementos de programación, el resultado es 10. Entonces acá, inciso C, ahí estoy con el amarillo, inciso C, contar vocales. Vocales. Esto, si se dan cuenta, es bastante similar al de buscar, ¿no? Al de contar la cantidad de una letra. Por lo tanto, esta solución del for nos puede ser útil. Vamos a trabajar esta vez con esa forma de un poquito hacer como la traducción, y luego, pues si alcanza el tiempo, les muestro cómo hacerlo normal, ¿no? Entonces, si en este caso la cadena fuera elementos de programación, una forma de resolverlo esto fácil para contar las vocales de toda esta cadena sería con un for, ¿no? Entonces sabemos de que el for va a usar un índice acá, for int i igual a 0, mientras i sea menor, y sabemos de que tenemos que revisar todos los caracteres acá. Entonces, mientras i sea menor al tamaño de la cadena, length, ¿qué tengo que hacer? Revisar todos y cada uno de ellos, y más.
Como estoy revisando aquí todos los caracteres, a mí me conviene concentrarme solo en uno, el de la posición I. Sabemos que cada uno de estos tiene su propia posición. Entonces, lo que yo tendría que decir, puntos suspensivos, es if es vocal el carácter que estaba revisando, charat, en la I. Si es vocal, entonces sumar 1, digamos, ¿no? Sumar 1. Si no, pues entonces no hago nada, porque mi intención es simplemente contar vocales. Y con eso bastaría. A ver, entonces veamos si esta idea funciona. Pip, pip, pip. Aquí public, static, int, cantidad vocales de una cadena. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Voy a necesitar una respuesta entera. La cantidad, que de momento va a ser 0. Y voy a retornar esa cantidad. Pip. Y aquí en medio, como estamos haciendo esa pequeña técnica de traducir el for a recursivo, primeramente lo vamos a hacer con el for, int i igual a 0, mientras i sea menor a la cantidad de vocales, al c.length, que me estoy confundiendo, c.length, y más. Entonces ese for me va a permitir a mí revisar todas las posiciones de la cadena, empezando desde el 0 hasta el final, avanzando de uno en uno. Lo que yo tendría que decir acá es, si el carácter que estaba revisando ahorita, en la posición I, es vocal, ahí. Si es vocal, entonces aumento en 1 la cantidad, porque he encontrado una nueva vocal. Y ahora, ¿cómo podría yo saber si es que este carácter era vocal? Public static. En este caso, la pregunta ¿es vocal? Solo tiene dos respuestas. O sí es vocal o no es vocal. Entonces, boolean. ¿Es vocal? Vocal. Y aquí recibo un carácter X. La única forma de que sea vocal es de que sea o A, E, I, O, U. ¿Cierto, no? Las 5 vocales. Entonces, lo único que tendría que decir es return si X es igual a una letra A, o si X es igual a una letra E, o si X es igual a una letra I, o si X es igual a una letra O si X es igual a una letra U. Todas esas son las vocales y es lo único que tendría que preguntar por ahora. Así que, a ver, veamos. Yo quiero saber system.out.println la cantidad de vocales que hay en el texto elementos de programación. Según la respuesta tendría que salirnos 10. Así que a ver, veamos. A ver, está compilando. Ahí está. Y me responde que hay 10. Entonces, esta idea que nosotros hemos planteado con un for, pues está funcionando. ¿Cómo podríamos pasarlo a recursivo? Ya más o menos sabemos qué habría que hacer. Static int, cantidad vocales recursivo de una cadena, string c. Entonces, aquí voy a manejar la cantidad, que de momento es 0, y voy a retornar la cantidad. Y en vez del for, lo que hay que hacer es un nuevo método. Entonces, aquí la cantidad va a ser igual a contar vocales
Y este nuevo método que estoy creando, que se llama contar vocales, tiene que recibir toda la información que el for utilizaba. En este caso utilizaba una variable i, utilizaba la cadena, utilizaba este método, que también hay que llamarlo, y la cantidad, ¿no? La variable cantidad. Entonces aquí me preocupo de eso. Tendría que mandarle la cadena, tendría que mandarle el valor de i, que en este caso siempre empieza en 0, entonces 0, y la cantidad. Listo. Entonces private static int contar vocales string c int i int cantidad. Ahí está. Entonces he puesto todos los parámetros todos los datos que utilizaba el for. Y ahora lo primero que hay que hacer es esto, ¿no? Copiar la condición y la pongo como if. Ahí está, la condición. Lo segundo sería copiar todo el contenido del for. Lo copio y lo pego. Y lo tercero, en este caso, como el for automáticamente me lo iba aumentando, en este caso, como manejamos un método recursivo, no va a ser el aumento de forma automática, lo tengo que hacer yo manualmente. Entonces, contar vocales en la cadena, yendo al siguiente carácter y más 1 con la cantidad. Y nada más. Y como les decía, en este caso, lo recomendable sería ir guardando la respuesta. Pero como podemos usar nosotros return, aquí en medio, acá return can't, por si acaso, y creo que sí. Entonces con eso ya sería más que suficiente. La otra opción sería que lo asigne, ¿no? Can't va a ser igual a esto, ¿no? Y es lo mismo. Ahí está. Y creo que con eso ya da. Así que a ver, contar la cantidad de vocales, pero con el método recursivo. Y veamos si nos da la misma respuesta. Nos tendría que decir 10. Hay un error, cantidad de vocales rec. Scan. Aquí me he olvidado la T. Ahora sí. A ver. Entonces está compilando. Ejecuta y me responde 10. Entonces, como ven, hemos hecho un método que pues lo resuelve con un for, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es de que sea recursivo. Entonces, para que sea recursivo, hemos hecho como que nuestra pequeña traducción acá, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso ya funciona. Total, saca la misma respuesta igualmente. Entonces, los 3 incisos ya están respondidos. Bien, lo siguiente que nos tocaría ver, esto es como que un poquito de recursividad con cadenas. Lo siguiente que nos tocaría ver es el tema de backtracking. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente backtracking, como que una traducción bien literal, sería como que caminar atrás, ¿no? Caminar hacia atrás. Algo así. Y utiliza recursividad. Recursivo. ¿Y en qué consiste? Pues como es recursivo, primero que nada, suele manejar todavía las mismas nociones. Un caso donde yo pueda responder, una forma de detener la recursividad bajo alguna condición y tratar de ir siempre reduciendo el problema en alguna forma. Veíamos con las cadenas que una forma de reducirlo era, por ejemplo, acá ir avanzando las posiciones. Otra forma sería tal vez ir cortando la cadena hasta que ya no haya nada. Son opciones. Entonces el backtracking todavía sigue utilizando esa misma idea de la recursividad.
de reducir el problema hasta llegar a alguna solución, a alguna respuesta. Pero aquí se incorporan dos nuevas opciones, que es el marcado y desmarcado. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo es esto de marcado o desmarcado? Y acá les voy a pedir un poquito de imaginación porque tampoco soy el gran dibujante que digamos. Ay caray, y encima chueco me ha salido la primera línea. Yo creo que la mayoría de ustedes ha debido ver alguna vez en su vida un laberinto de esos que salían en el periódico. Entonces, o bueno, incluso hasta por internet ya debe haber laberintos. Entonces sabemos de que el laberinto tiene una entrada y tiene una salida, al menos los clásicos, ¿no? Los clásicos tienen una entrada y una salida. Y por medio, pues podía haber acá caminos, callejones, otros sin salida, otros que nos llevaban a ningún lugar. Si digamos, no sé, ya me voy a apurar con esto. Aquí. Ahí. Ya, digamos eso, ¿no? Hay una forma de llegar a la salida. Entonces, ¿qué era lo que sucedía cuando al menos uno trataba de resolver estos laberintos? Ya cuando uno gana un poquito más de experiencia, pues a veces hasta con la vista se encuentra el camino hacia la salida, ¿no? Pero cuando uno era chico, cuando era uno más pequeño, un poco más pequeño, al menos en mi caso, en el caso de su auxiliar, yo agarraba el lápiz y empezaba a hacer la línea, y si es que encontraba algún camino que pues me encerraba, yo hacía la trampa y pues me giraba así, ¿no? Hacía como que una pequeña curvita y seguía dibujando. Y seguía así, y seguía así, y si encontraba otro camino sin salida, pues me volvía, y así hasta que llegaba a la salida, en algún momento. Entonces, backtracking consiste en eso. Básicamente, consiste en que nosotros hacemos una búsqueda exhaustiva. ¿Qué significa exhaustivo? Pues que es hasta que te canses, ¿no? Hasta que te dé, hasta que ya no puedas más, por así decirlo, ¿no? La computadora obviamente no te va a decir estoy cansada, pero en algún momento pues o explota o te da la respuesta, ¿no? Lo que pase primero. Y ¿cómo funciona, por ejemplo, con los laberintos el backtracking? El backtracking funciona en el que tú vas avanzando por un camino y en el momento en el que quedas atrapado, ya no hay dónde ir, pues simplemente vuelves por donde has venido y continúas por otro posible camino que tal vez tenga solución o no. Y es ahí donde se nota un poquito para qué es el backtracking. El backtracking, como les decía, es una búsqueda exhaustiva, pero generalmente suele responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay solución? ¿Hay solución? ¿No? En este caso, en el laberinto, ¿puedo llegar yo a la salida? ¿No? Esa sería como la pregunta. Si me tardo 1000 años, no importa, pero yo quiero saber si se puede llegar a la salida o no. Otra que se suele utilizar es, por ejemplo, para calcular mínimos, ¿no? Mínimos. Ahí caray, mínimos. Por ejemplo, en el laberinto, ¿cuál sería el camino más corto que me lleva a la salida? Una cosa es detectar si hay solución. Como les decía, puedo tardarme la vida, puedo darme vueltas y vueltas en el laberinto, pero llego a la salida. Y otra cosa es que trate de hacerlo por el camino más corto. Otra todavía puede ser para sacar máximos.
Por ejemplo, si tratáramos de sacar el máximo puntaje en, yo que sé, en un juego, quisiera yo saber cuáles son las posibilidades, las alternativas. Tal vez hay distintos caminos, tal vez dependiendo de una decisión gano más o menos puntos. Entonces yo quiero saber cuál podría ser la máxima que puedo obtener, la máxima cantidad. Para eso más que todo serviría. En el caso que ustedes vieron de los cuadros mágicos, de los cubos mágicos, lo que sucede es que ustedes han visto como que la pequeña introducción al backtracking, que vendrían a ser las permutaciones y combinaciones. Permutaciones y las combinaciones. Si no estoy mal, el del cuadrado mágico, creo que es de que todas las filas y todas las columnas sumen lo mismo, ¿no? Dado unos números, creo que tienen que sumar 24 si no estoy mal, ¿no? No me acuerdo muy bien los valores, pero de que tenían que sumar filas y columnas exactamente lo mismo y las diagonales era el problema, ¿no? ¿En qué consiste esto de las permutaciones y las combinaciones? Las permutaciones, bueno, primero que nada, ambas trabajan con un conjunto de valores. Un conjunto de valores. Las permutaciones simplemente es cambiar el orden de los valores, pero bueno, generar nuevas secuencias de un determinado tamaño, donde el orden sí importa. Entonces el orden sí importa. Ahorita vamos a especificar a qué se refiere esto, tal vez con el listener ya lo han visto, pero de todos modos lo voy a ir escribiendo acá. Las combinaciones es algo muy similar, generar nuevas secuencias de un determinado tamaño, pero aquí lo importante es que el orden no importa. Ok, entonces pensemos nosotros en el conjunto ABC. Y lo que se quiere es para ambos casos hacer permutaciones de, digamos, 2 y combinaciones de dos elementos. ¿Qué es lo que se hace con las permutaciones y por qué está relacionado con el backtracking? El backtracking, como les decía, es si es que llegas a un camino donde estás atorado, pues simplemente vuelves y vas por otro camino. En este caso, esa misma idea de del backtracking con las permutaciones y las combinaciones se puede simplificar en dos opciones. Tomar elemento o no tomar el elemento. Así, esas son las dos opciones. Aquí el laberinto, por ejemplo, si yo estoy aquí paradito en esta bifurcación, tengo la opción de seguir adelante o girar. Son mis dos opciones. En este caso, las permutaciones es tomar el elemento o no tomar. Entonces, fíjense acá. Para n igual a 2, reviso el primer elemento, A. Tengo dos opciones, tomar o no tomar. Vamos a elegir tomar el elemento. Entonces anoto A. ¿Tengo dos elementos aquí? No. Entonces agarro el siguiente, B. ¿Tengo dos elementos aquí? Sí.
Entonces ya está completado, ya no tengo nada más que hacer. Pero no he visto la opción de qué pasaría si no tomo la B. Entonces aquí se forma un nuevo camino, una nueva alternativa, en el que sí he tomado A, pero he decidido no tomar la B. Y me paro en el siguiente, C. Tengo dos opciones, tomar la C o no tomarla. Entonces la tomo. ¿Tiene dos elementos? Sí. Ya, pero no he visto la opción de no tomar el elemento. Bueno, pues entonces si no lo tomo, paso al siguiente y como ya no hay siguiente, termino. ¿Qué ha pasado acá? He tomado la A y he tratado de ver la opción de qué pasa si tomo la B y qué pasa si no la tomo y pues tomo la C después. Pero qué pasa si nunca hubiera tomado la A, ¿no? Esto es como esas películas de los viajes en el tiempo, ¿no? Cuando uno dice qué pasa si hubiera hecho esto, qué pasa si no hubiera hecho aquello, cómo hubiera cambiado, ¿no? Entonces lo mismo. Y aquí la opción sería qué pasa si no tomo la A, pues paso a la B. Entonces B. ¿Tengo dos elementos? No. Entonces tomaré el siguiente, la C. C. Y listo. Pero en este caso, como decíamos, el orden sí importa, entonces puedo tomar también el anterior, B con A. ¿Y a qué me refiero con esto? Si se fijan ustedes acá, si se fijan ustedes acá, estos dos tienen exactamente los mismos elementos, pero en distinto orden. Y ahí es donde entra esta condición, el orden sí importa. Si tienen los mismos elementos, pero en distinto orden, son permutaciones distintas. Por lo tanto, cuentan las dos. Y así sucesivamente. Creo que aquí lo único que me falta, AB, A con C, B con C, B con A. Aquí me falta C con A y C con B. Esas son todas las permutaciones. ¿Qué pasa con las combinaciones? Así ya para ir terminando. Va a suceder exactamente lo mismo. A, B, C, aquí, las tres. Pero aquí, como decimos, el orden no importa. Vamos a tener un poquito la misma idea. Tengo la opción de tomarla A o no tomarla. ¿Qué pasa si la tomo? La pongo. Todavía no tengo los dos elementos, entonces tomaré el siguiente, B. Ya, pero ¿qué pasaría si es que elijo no tomar la B? Entonces tomo el siguiente, la C. Como aquí ya no hay más posibilidades, por ambos caminos he terminado, ¿no? ¿Qué pasaría si nunca hubiera tomado la A? Entonces me paso directamente a la B. Entonces agarro la B. Todavía no estoy con mis dos elementos, pero lo que sucedía con las permutaciones es de que yo podía preguntar por el anterior. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de hacer esto? B con A. Aquí lo que sucede es de que como existen dos con los mismos valores, ¿no? A y B, pero en distinto orden, para la combinación le vale ahí que estén en distinto orden. Estos son exactamente iguales y estos son distintos. Entonces, en este caso, este de aquí no cuenta como combinación. Por lo tanto, lo único que le queda es revisar el siguiente y pone B con C. Ese sí es válido. Ese es totalmente distinto. Y como ven, en la permutación aquí han salido 6 elementos y en este caso han salido solo 2. Digo, solo 3. Por lo tanto, hay diferencia. En el caso de del cuadrado mágico, del cubo mágico ese, lo que hay que ver es qué pasaría si es que en una casilla pongo un valor, ¿no? ¿Qué pasa si no lo pongo? ¿Lograré o no lograré que la fila y la columna sumen igual? O la diagonal, si es que están en una de las diagonales. Entonces surge exactamente la misma idea. Esto de acá, pues ya no tenemos mucho tiempo.
que lo vamos a explicar la siguiente semana junto con lo del laberinto. Así que recuerden que básicamente estos ejercicios de backtracking son como una especie de decisión. ¿Qué pasa si tomo? ¿Qué pasa si no lo tomo? ¿Qué pasa si avanzo? ¿Qué pasa si giro? ¿No? Básicamente es eso. En estos que son sobre matrices, generalmente hay una especie de movimiento, ¿no? Movimiento. Ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, entonces puede haber una especie de movimiento. Pero ya lo vamos a ir explicando la siguiente semana. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, no sé si espero que les haya quedado claro más o menos todo lo que hemos avanzado. Esto de acá, pues no sé cómo compartirles, yo creo que lo voy a descargar y lo voy a poner al NetBeans para pasarles, pero ahí estamos usando el Zaplead y es exactamente lo mismo que si lo hubiéramos hecho en NetBeans, ¿no? Pero bueno, creo que eso sería todo, jóvenes, así que no sé si tienen alguna consulta tal vez. Ok, creo que no, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Vayan a descansar nomás.